Alberto ha visto pasar su carrera profesional en Estados Unidos a través de un microscopio. Y en su laboratorio, ahora como jefe e investigador principal en una de las universidades más prestigiosas de Washington, trabaja para cambiar la vida de miles de personas en todo el mundo. Hola Alberto, ¿qué tal? Muy bien. No, creo que no te puedo dar la mano, ¿verdad? No, ahora mismo no me la puedes dar. ¿Cómo estás? ¿A qué te dedicas aquí en América? Pues yo soy investigador. Además estás en mi laboratorio. Soy profesor también de la universidad y me dedico a investigar el VIH. La investigación que nosotros estamos haciendo es para intentar buscar si hay alguna forma de eliminar el virus. ¿Sabéis más o menos cuánto tiempo tardaréis en hallar una cura a esta enfermedad? Lo que sabemos ahora es que la cura es posible. ¿Y cuándo llegaste a Estados Unidos, Alberto? Pues yo llevo más de 12 años en Estados Unidos. ¿Qué tal es el jefe? Nos llevamos muy bien. Se lo ha pensado Alberto, ¿eh? Hombre, que estoy delante. ¿Sabéis de dónde es él? Sí, ¿De dónde es? de Zaragoza. Lo curioso de todo esto es que estás trabajando en una universidad, ¿no? Sí, esta es una universidad, es la George Washington University y fue fundada en 1821. George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos, cedió los terrenos. Estamos en el centro de la ciudad. Pues esta es mi oficina. Que tiene aquí claramente en la entrada tu nombre, Alberto Bosque. Condiciones aquí de trabajo de un científico como tú. Aquí los investigadores en una universidad pues no somos fijos. Nos tenemos que traer parte de nuestro salario, puede rondar entre los 120 y los 170.000 dólares al año. También hay que acordarse que yo me tengo que pagar mi propio seguro médico, yo tengo que pagar el alquiler del piso es muchísimo más caro, la calidad de vida, el coste de vida es mucho más caro. Mira, esto me lo traje de Los Pilares este año, que hacía 12 años que no estaba ahora para Los Pilares y mis padres hacían los 50 años de aniversario. ¿Cómo es tener a la familia tan lejos? Pues difícil. Cuando yo me fui, mis hermanos y hermanas todavía no habían tenido ninguno de mis sobrinos y desde entonces ahora tengo 5 sobrinos, que los he visto pues algunos de ellos una vez. Toda mi familia vive en Zaragoza, excepto mi hermana que vive en Barcelona. Lo que podemos hacer es que le enseñes a tu familia y a nosotros la ciudad que te está cogiendo ahora. Así que vamos a darnos una vuelta. Pues nos vamos. Esta zona me suena un poquito, ¿eh? Sí, esto es el National Mall, es parte de los parques nacionales de Estados Unidos. Aquí lo que vemos en el centro es el monumento a Washington. Ese es el punto más alto de Washington, porque en un principio la idea es que se puede ver el monumento desde cualquier sitio desde Washington. Tiene unos 170 metros de altura, no sé si lo veis, pero tiene 2 colores, tiene 2 rocas diferentes, porque cuando lo estuvieron construyendo en los 1800, se quedaron sin dinero. 25 años más tarde tuvieron que comprar piedra desde otra cantera y por eso se notan los 2 colores. El monumento se terminó en 1876. En ese momento era el monumento más alto del mundo hasta que vino la Torre Eiffel. Veo muchos helicópteros en el cielo. ¿Esto es normal en un día como hoy? Pues a ver, normal no es. Esos son 2 helicópteros, pero uno de ellos es el helicóptero presidencial. Lo más seguro es que vayan a la Casa Blanca a recoger al Trump o a dejar a Trump que se va o viene de algún sitio. 2 helicópteros. Sí, por si acaso. Incluso puede haber 3 helicópteros, no se sabe en qué helicóptero está el presidente. Así, si hay algún ataque, pues hay menos probabilidad de que le pase al presidente algo. Y además, no sé si sabes, la zona de Washington no se puede volar y lo único que pueden volar son o el helicóptero presidencial o los helicópteros de los parques nacionales. Y todo lo demás, por eso los aviones no pasan por Washington. Mira, está aterrizando en la Casa Blanca, es verdad, vaya. Sí, mira, ahí está el helipad y entonces aterrizan allá y esa es la parte de atrás de la Casa Blanca. Qué suerte hemos tenido, ¿eh? Sí, es una de las cosas de estar en Washington DC, en la capital, que se ven todas estas cosas. ¿Han visto que ha aparcado Donald Trump ahí el helicóptero? Sí, no sabemos qué está pasando, pero sí, vimos que bajó acá. O que se pasa ahora que no sabemos de qué está ahí, no podemos pasar por muchas áreas ahí que gustaría de mostrar a ella, mas muy bonito. Está muy frío, padre mío bendito, no sé. Bueno, hace mucho frío en invierno, pero hace muchísimo calor en verano. Ahora creo que estaremos sobre 0 grados centígrados, pero la sensación térmica es de -10 con el viento, así que ha sido un día muy frío. Seguro de Brasil, ahora con ellos pega el mundo. Estoy viendo que toda esta zona del National Mall está lleno de edificios muy grandes. Sí, la mayoría de ellos son museos. De hecho, Washington es la ciudad con más museos del mundo
Y en la National Mall se encuentran la mayoría de los Smithsonian. Son museos que son gratis. Hay una fundación, que es la Fundación de Smithsonian, que se dedica a recolectar objetos y ponerlos en diferentes museos. De hecho, hay 19 diferentes Smithsonian. Vamos a entrar al primero. Bueno, bienvenidos al Museo de Historia Americana. Este es donde están todos los objetos de muchas cosas. Por ejemplo, aquí lo que se ve es el Batmobile, uno de los que se usó en una de las películas en 1989 y de hecho acaban de abrir una exposición de superhéroes. ¿Cómo son los americanos para conservar estas cosas, eh? Conservan todo. Aquí tenemos el traje de Superman de 1950. Sí, y luego está, por ejemplo, el escudo del Capitán América, la careta de Batman y el traje de Tormenta. Los que hemos visto en las películas de Hollywood están aquí. Oye, ¿eres de cómics tú o no? No, yo no soy mucho de cómics. Igual del zipizape, pero no de los de Marvel. Is it me you're looking for? Very well done. Esta zona es una de las más visitadas del museo. Aquí se presentan todos los trajes de las primeras damas, trajes como de Jacqueline Kennedy, luego también donan. Esta es la cubertería o los platos que utilizan en la Casa Blanca. El traje verde que está ahí es el de Michelle Obama. Se ve aquí el vestido, los zapatos, la joyería. La más reciente adquisición, porque este es el traje de Melania Trump que llevó en la inauguración del 2017. Cada vez que entra un presidente, ponen el traje de la primera dama aquí. Del día de la inauguración del presidente. Y aquí tenemos a los dos tortolitos, ¿no? Bailando. Sí, ahí, mira. Ella no está muy convencida. Esta es la joya de la corona. Estos son los zapatos de la película original del Mago de Oz, los zapatos de Dorothy. Tienen 80 años. El Smithsonian decidió restaurarlos y lo más importante es que esta restauración fue pagada por el público. El público donó dinero y restauraron las 2.400 lentejuelas que hay en cada uno de los zapatos. Hombre, pues muy de andar por casa no son, ¿no? Ya, yo creo que no. Yo creo que Judy Garland cuando hizo la película no estuvo muy contenta porque no parecen que sean muy cómodos. Alberto, se nos ha echado casi la noche encima, ¿eh? Pues sí, ahora nos vamos a Chinatown y como podéis ver hay un montón de tráfico. Como me muevo por la ciudad es o con el metro o con las bicicletas. ¿Y hay muchas bicicletas como estas? Sí, pues mira, si vamos al mapa, todos estos son estaciones de las bicicletas. Si el viaje es de menos de 30 minutos, con el abono anual te sale gratis. ¿Y cuánto te cuesta el abono anual? Pues yo he pagado unos 30 euros así por el año, pero es a través de un beneficio de la universidad. Esta es la llave para entrar, pues simplemente la coges. ¿Y son buenos conductores aquí en Washington? Pues no, la verdad es que no son muy buenos conductores. Se paran en el medio de la carretera, nos señalan. Mira aquí, es que estamos en el medio de la carretera y se está cruzando y se están cruzando todos los coches. Es hora punta, son las 5 de la tarde y salen de trabajar. ¿Muchas horas de atasco habitualmente aquí? ¿Cómo cuánto puedes estar de media en un coche? Pues te puede costar una hora y media lo que normalmente te costarían 20 minutos. Ya hemos llegado, vamos a aparcar la bicicleta. Pues nada, ahora vamos a ver que he quedado con mi pareja. ¿Os venís? ¿Aquí al lado? Sí. Venga, vamos. Os presento a mi pareja, este es Brian. Hola, Brian. Hola. ¿Do you speak Spanish? Un poquito. ¿De dónde eres? Utah. Ah, americano. Nos conocimos en Utah cuando yo estaba allí. ¿Tú estuviste trabajando Sí, allí? estuve 10 años en Utah antes de venir a Washington. ¿Y por qué nos has traído a este barrio tan colorido? Pues mira, este es el barrio chino. Allí lo que veis es el Arco de la Amistad. Este arco lo donó la ciudad de Pekín en 1986. Tiene 7 techos y tiene unos 300 dragones. Veo que los carteles aquí están en chino también. Sí, es obligatorio que todos los carteles en este barrio tienen que estar en los dos idiomas, en inglés y en chino. ¿La sociedad americana es tolerante con las parejas del mismo sexo? Yo creo que en Estados Unidos desde hace 5 años, como ya el matrimonio es legal, la adopción, Washington es una ciudad más abierta. Hay gente de todas las razas, hay mucha mezcla y hace que las cosas no se vean, cuando son cosas diferentes no se vean como algo extraño, se ven como, bueno, es otra parte de la sociedad. Viendo todas estas luces, intuyo que aquí a Washington también ha llegado la Navidad. Sí, sí que ha llegado la Navidad. Esto es el mercado navideño. Se lleva celebrando aquí en Chinatown desde hace unos 14 años
y representa 150 artistas y hay unos 60 expositores. ¿Y aquí la Navidad se celebra igual que en España o hay algo más especial? Hombre, aquí no, lo que no se celebra son los Reyes Magos. Aquí la Navidad se termina el 25. ¿Qué estáis buscando, Alberto? Está buscando un regalo para su sobrino. ¿Cuánto cuestan? Unos 25 euros. Y está pagando con tarjeta con su teléfono móvil. Mira qué curioso. Sí, aquí el dinero en efectivo no se utiliza. ¿De dónde es usted, caballero? Perú. ¿Qué es lo que vende en su tienda? Todo lo que es lana de alpaca de Perú. Esta es la alpaca. Es un animalito noble que vive en Latinoamérica. Mira qué suave, Qué ¿no? suave, pues sí. Hay mucha gente que habla español aquí. Hay una gran comunidad hispana en esta... Sí. En Washington es reducida, pero cruzas el río, es Maryland o Virginia, ahí la comunidad hispana es bastante grande. Dicen que este es el país de las oportunidades, ¿es cierto? Si tú quieres algo, lo puedes conseguir. Si quieres un carro, puedes trabajar 8 o 12 horas y consigues tu carro. Si quieres tu casa, trabajas 15, 18 horas al día, consigues tu casa. Cuando empecé de abajo, dishwasher, lavaplatos, a 7,25 Dólares, unos 6 euros la hora. Lo que yo más deseo ahorita es poner mi granja de alpacas acá. Pues que cumpla su sueño Sí, americano. ese es mi deseo. Hasta luego. Muchas gracias. Para terminar la jornada os traigo este restaurante español. Es muy especial porque es el primero que introdujo las tapas en Washington, D.C. sí? Y además este restaurante es de José Andrés. José Andrés fue nombrado una de las personas más influyentes por la Times Magazine. Wow, no está nada mal. Mira qué restaurante. Oye, y tiene aquí hasta un futbolín. Vamos a echarnos unas tapas. Hola, ¿qué tal? Hola. Bienvenidos a Jaleo. Hay mucha afición por la comida española aquí en Sí, Washington. demasiado. Las tapas son muy ricas, aparte es una buena opción para compartir entre amigos y familia. What's your favorite tapa in Spain? Acá tenemos las patatas bravas. También acá tenemos las croquetas de jamón. Y por último también tenemos acá los calamares a la romana, servido con alioli mezclado con tinta negra de calamar. Oye, ¿qué precio tienen las tapas aquí? Pues entre unos 8 y 12 euros cada una. ¿Quieres que te cuente una curiosidad del vino? En Washington es la ciudad donde se bebe más vino per cápita de todos los Estados Unidos. ¿Y esto por qué es? Pues no lo sé. Yo creo igual es que hay mucho político, mucho abogado, entonces no sé, beben más vino. Bueno, Alberto, ¿y por qué brindamos? Pues mira, hoy vamos a brindar por mi cumpleaños. Porque es tu cumpleaños. Sí, es mi 40 cumpleaños. Te lo tenías muy callado, hombre. Bueno, no es algo que se vaya diciendo por allí. Una vez que llegas a los 40, ya sabes. Si estás hecho un chavalán, vamos a Bueno, brindar muchas por gracias. eso. Y por otros 40 años. Muchas gracias. Hasta pronto, chicos. Adiós. Bye.